Hermanos, vamos a continuar con esta serie que hemos estado llevando a cabo. Ya llevamos, no sé, dos meses, más de 2 meses, hablando sobre lo que es la soberanía de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la soberanía de Dios en la redención. Así de que los invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. ¿Estamos ahí? Versículo 21 en adelante. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a darle reverencia a la palabra de Dios. Y ahorita usted se acomoda. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor como está escrita. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hablemos con el Padre. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has invitado a la mesa, Señor, a tu mesa, Señor, para servirnos, Señor, de esta comida, Señor, que se estuvo preparando en el tercer cielo, Señor, para cada uno de nosotros. Tú quieres que vengamos y nos sirvamos de toda tu palabra, Señor. Que aprendamos también a discernir lo que es del hombre y lo que viene de tu Santo Espíritu. Que aprendamos a discernir y a hacer a un lado lo que es del hombre a un lado y lo que es tuyo, Señor, lo que es comida, lo que es alimento, Señor. Nos alimentemos de ello, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por este alimento, Señor, que has proveído, Señor. Y te pedimos por todos aquellos que van a escuchar el mensaje a través de los medios sociales. Habla a sus vidas, a sus corazones, redarguye, reprende, exhorta, así como tú nos dices, con paciencia y doctrina. Que sea tu Santo Espíritu predicando esta palabra a los corazones de cada uno de los que lo van a oír. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Relájese, hermano. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Dice, en esta serie hemos hablado sobre la soberanía de Dios y su justicia. Hace como unas 2 o 3 semanas que hablamos de eso. Hemos hablado de la predestinación, de la elección, hemos hablado de su gracia, del Dios de consolación, de cómo pedir en oración. Hemos hablado cuando Dios nos contesta, cuando Dios guarda silencio también. Y hoy hablaremos de la soberanía la soberanía de Dios en la redención. Y para eso tendríamos que saber qué significa la palabra redención. Redención viene de la palabra apolustosis, y que deriva de la palabra apolus, que hoy vamos a entender un poquito más sobre esto. Por ejemplo, habla del acto de redención pleno, habla de librarse, pero en ese sentido de librarse es en un sentido de soltar, de perdonar, de dar libertad, de dejar en libertad, en este caso como a un esclavo. Por ejemplo, si digamos en los tiempos antiguos donde se permitía la esclavitud, de que una persona redimía a otra persona comprando a ese esclavo, pero le daba la libertad. Tú puedes irte, te compré y puedes irte y hacer lo que tú decidas hacer. Ahora, no solamente eso, también habla en un sentido de salvación. Es una acción de gracia, es decir, dar el pago por alguien que no se lo merece. Miren, hemos aprendido sobre lo que es gracia. La Biblia nos enseña la gracia sobre la gracia. También nos enseña, lo que es la gracia, y lo hemos explicado y yo lo he compartido. La gracia habla del regalo inmerecido. Misericordia porque no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido. Pero la gracia va más allá de lo que es simplemente recibir un regalo. Bueno, es cierto, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado y el principado sobre sus hombros.
Bueno, es lo que enseñamos la semana pasada. Eso es gracia. No nos merecíamos a Jesús. Lo que nos merecíamos era la muerte por pecadores. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Okay. Ahora, imagínense, ¿qué nos merecíamos? La muerte, ¿no? Ya lo expliqué. Pero fíjese que en Cristo Jesús, en la gracia que Dios nos da, es de que nos da algo que no merecemos, pero va más allá, sino que, imagínense, ese regalo que usted le va a dar, que usted le daría un regalo a su hijo, a un amigo, a sus padres, pero darle un regalo a aquel al que violó a su hija, al que le robó todos sus ahorros, darle un regalo a aquel que mató a su hijo. Eso es gracia, hermanos. Gracia no es solamente recibir un regalo. Ay, no me lo merezco, pero aquí está. No, gracia es darle algo a alguien que se merece la pena de muerte. ¿Me expliqué? Eso es para que entendamos de la gracia de Dios. He compartido sobre la gracia de Dios. Pero lamentablemente, cuando no entendemos todo esto, menospreciamos de su gracia. Es que es el regalo. He compartido donde dice que el anticristo va a traer un engaño a los que no recibieron la misericordia de Dios. Pero no es porque Dios no se las haya proveído, sino porque no quisieron recibirlo. Viene un poder engañoso y por eso se pierden. Bueno. En este caso, lo que es redención, apolustrosis, habla de remisión o rescate. También es de dar un pago para comprar las tierras de un pariente difunto para que no se perdieran. Por ejemplo, en este caso es como en el libro de Ruth, que nos enseña, la esencia del libro de Ruth nos habla de la redención. En todo lo que veamos, podemos ver la relación de fidelidad de Ruth con su suegra, pero más allá de todo esto, vamos a ver de que la esencia de ese libro habla de la redención, de que como un pariente redime a Noemí y a Ruth. Si no es muy largo el libro de Ruth, usted lo puede leer en una media hora, menos y entenderlo, que habla de que cuando un hombre, Elimelech, decide irse de la casa de Pan, habla de Belén, y se va a Moab, y ahí se instala ahí con su esposa y sus 2 hijos, y llega el tiempo en que el esposo muere, y más adelante sus hijos se casan, y dice que ellos también murieron, y queda viuda Noemí, y cuando Noemí se siente sola, y escucha de que Dios ha visitado a Belén, a la casa que es casa de Pan, y dice que decide regresarse a Belén. Y cuando va en camino, le dice a sus nueras: regrésense a su casa, regrésense a sus lugares. Y una de ellas se regresa con su madre, pero otra, llamada Ruth, dice que se queda con Noemí, y cuando se queda ahí con Noemí, le dice, no me pidas que me aparte de ti, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú murieras, yo moriré. Y así de que no me pidas que me aparte de ti. Y Dios está testigo, aún así Dios me añada. Dice que tu Dios será mi Dios, le dice. Y se compromete en fidelidad, en estar firme, porque su compromiso no quedaba solamente con la muerte, no se rompía el compromiso delante de una sociedad cuando su esposo murió, sino esa fidelidad fue más allá. Dice, porque yo me hice parte de tu hijo, entonces tú eres parte ahora sí somos parte, estamos unidas en la fe, y no solamente en la fe, sino estamos unidas por ese vínculo que hay familiar, y decide quedarse con ella. Bueno, resulta de que llegan a Belén y pues no encuentran de qué vivir. Había una deuda que se tenía que saldar, y dice Ruth, habla de Ruth que le pide permiso a Noemí: déjame ir a espigar, a recoger
lo que va dejando cuando levantan la cosecha los agricultores. Y dice, ve, y va y conoce a Booz. Y es un hombre justo, un hombre que habla de que tenía recursos, y que cuando le preguntó quién era, resulta que pues eran parientes. Y resulta que después se va, le haya gracia Ruth ante los ojos de Booz, vamos a decir, el dueño de la hacienda, el dueño de la tierra, y le empieza a concebir derechos. Bueno, llega Ruth con Noemí y luego le dice, fui al campo de Booz, dijo, pues es nuestro pariente. Entonces dice que llega el momento en que se enamoran de una manera. Es una historia muy bonita. Olvídese usted de telenovelas y olvídese, no. Quiere ver historias verdaderamente verídicas y que hablan al corazón y que nos dan un ejemplo, y que no solamente un ejemplo, sino que nos traen una enseñanza de parte de Dios. Lea la Biblia, el Antiguo Testamento, son lecciones que aprendemos para cómo vivir ahora en la gracia. Ahora, cuando llega Ruth, en este caso, ellas tenían una deuda en cuanto tenía que ser redimido esta Ruth y Noemí en este caso. Pero nos enseña que en Ruth capítulo 4 dice que Booz decide redimir a Noemí y a Ruth, y Booz es una figura de Cristo, para que vayan acomodando lo que es esto. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. El fulano era aquella persona, miren, no dice ni siquiera el nombre, pero era la persona que le correspondía redimir a Ruth. Pero no, vamos a continuar. Pero después de él estaba Booz. Dice, y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron, como para que avalen lo que se iba a decir en ese lugar. Dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha venido del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacerlo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Y fue lo que hizo. Booz redimió. Y Booz es una figura de Cristo que viene a redimir a quien, a un pariente que no tenía recursos. En este caso nosotros nos redime porque nosotros no teníamos cómo comprar nuestra salvación. ¿Me expliqué? Okay. Es uno de los ejemplos hablando de la redención. En el libro de Éxodo también nos habla de lo que es la redención. En el capítulo 6, versículo 6, dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel. Aquí está hablando Dios con Moisés. Y dijo, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de las tareas pesadas de Egipto. En este caso, Egipto representa el mundo para nosotros. Faraón representa el diablo para nosotros. Y en este caso, Moisés es el mediador, pero el que nos redime en este caso es Dios, porque fue el que dice, yo os redimiré, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En este caso, dando el pago por un esclavo, porque en este caso los hebreos eran esclavos ahí en Egipto, y un esclavo es una persona que pierde su pertenencia, ya no es dueño de sí, ya no puede hacer cosas como, hoy no quiero ir a trabajar, no puede decir con que, voy a agarrar mi año sabático, o no, hoy voy a hacer, me voy de vacaciones. No puedes hacer eso, porque eres un esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Mas si el Hijo os liberare, dice el Señor Jesucristo, seréis libres. Y esto lo llevamos ya hacia nuestra vida. Por ejemplo, nosotros éramos esclavos del pecado, porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Amén. Así de que nosotros, según Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6, de que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea de pecado para muerte, o sea que somos esclavos de Jesucristo para vida eterna. Fíjense, está bien sencillo, hermanos. Nosotros, todos aquí somos esclavos de alguien. Unos a la pornografía, otros al adulterio, otros a la mentira, otros al robo, otros a una cosa, otra, y otros somos esclavos del Señor Jesucristo. Pablo siempre en sus cartas de presentación, siempre que se presentaba, él decía, ¿quién es él y quién soy yo? Reconociendo de que él es mi redentor, él es mi dueño. Yo soy apóstol de los gentiles por gracia de Dios. Yo soy esclavo del Señor Jesucristo. Él decía, a pesar de que él era libre en Cristo, él decía, yo sigo siendo un esclavo de Cristo. Porque él obedecía a su amo, en este caso al que lo había comprado. Es lo que dice, nos enseña en Apolostrosis, lo que viene siendo redención. Dar el pago por un esclavo y que le da la libertad. Tú escoges, Pablo. Y Pablo decía, pues ¿a dónde podré ir? Si solamente contigo tengo palabras de vida eterna, decía Pedro. Es lo mismo, cuando entendemos del sacrificio de Cristo, ¿quién se va a querer regresar a Egipto? Nuestra naturaleza humana, carnal, esa sí se quiere deleitar en el pecado. Pero el que entiende la nueva naturaleza que va creciendo, ya como hijo de Dios, te deleitas más en el Señor. Y es como un pececito en el agua. Va creciendo y se deleita ahí en el agua. Pero sácalo de ahí y se muere. Porque esa es su naturaleza, estar en el agua. Y nuestra naturaleza como cristianos, ¿qué debe de ser? Estar en la iglesia. Estar en Cristo Jesús. Amén. Porque hacemos las cosas que hacía Jesús. No solamente oíamos, no solamente hablábamos, sino que hacíamos. Pero el ser cristiano va más allá de cargar una Biblia. El ser cristiano habla de que imito a un tal Jesús de Nazaret, a un tal Cristo, por eso me llaman cristiano. Y dice que, pero también nos enseña la Biblia que el nombre de nuestro Señor Jesucristo también es vituperado por aquellos que no obedecen. Y bueno, vemos cómo Moisés habla, en este caso Dios en Éxodo nos estaba hablando de la redención. Y nos habla de la redención de los primogénitos de los hijos de los israelitas y de los animales. Más adelante vemos cómo en el capítulo 13 habla Moisés de parte de Dios, donde dice, todo varón que nazca, que abra, en este caso la matriz de una mujer, me pertenece. O sea, de animal, una vaca, una chiva, una cabra, lo que sea, un becerro, lo que sea, cualquier animal dice, me pertenece. Hablando eso porque él se lleva lo primero.
Por eso, si tú dejas a Dios al último, ya no va a caber en tus prioridades. Debes de ponerlo primero. Por eso Él demanda lo primogénito de ti, lo primero de ti. Hoy venimos porque es el primer día de la semana. Si no, fíjese en el calendario. Unos siguen con el sábado. Bueno, unos no han entendido de que hablaba de símbolos, hablaba de tradiciones y que no estaba mal. Simplemente, bueno, ahora ya no seguimos con los rudimentos del antiguo pacto. Ahora tenemos un nuevo pacto. Y bueno, esto no va a la predicación, pero bueno, lo hemos compartido en otras ocasiones. Pero en el caso de Dios dice, así como Él, fíjense, la redención de los israelitas en Egipto fue a través de la sangre de un cordero. ¿Se acuerdan? Como dijo, sacrifica el cordero y dice, y pintarás el dintel, el marco de tu puerta, para que cuando venga el ángel de la muerte vea esa sangre y eso los redime. Es como el perdón. Por eso lo que hablaba una de las definiciones de esa palabra redención, apolustrosis, nos habla de dar libertad, de dar salvación, de perdonar, de dejar en libertad. Y en este caso, cuando dice habla de la redención, dice que a Dios le pertenecían de los animales y de ellos cuando vino el ángel de la muerte por ellos. Dios les proveyó un medio de salvación para redimirlos por medio de un sacrificio de sangre inocente. En este caso se llama propiciación o expiación, sacrificio de un ser inocente. ¿Se acuerdan cómo Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles? Para que salieran esas pieles tuvo que haber derramamiento de sangre. Y esa sangre simplemente cubrió el pecado de Adán y de Eva. Y es lo que pasó. Sin embargo, en la fe en la redención en Cristo Jesús, su sangre fue perfecta. Ya no se tienen que hacer sacrificios de animales como lo hacía el pueblo de Israel en Jerusalén, de que traían para que cubriera su pecado, traían una paloma, una oveja, un buey, depende del pecado que habían cometido. Y ponían los judíos ponían sus manos en ese animal simbólicamente para que transmitir el pecado a ese animal y degollar ese pecado. Pero esa sangre era imperfecta y simplemente cubría. Es como, aquí tengo una carta. Okay, yo cubro, pero ahí está todavía. Así está el pecado en nosotros. Ese simplemente cubría. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, erradica el pecado del mundo. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Cordero. Y que con esa sangre perfecta, al tener fe en esa sangre perfecta de Jesús, erradicó el pecado de nosotros. Y nos da una nueva naturaleza, la cual combate con nuestra vieja naturaleza. Somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. ¿Amén? Amén. Muy bien. Un esclavo no es dueño de su propia vida. Jesús nos hizo libres de la esclavitud del pecado, pagando nuestra redención con su sangre. Y si Él puso su vida, Él no demanda nada menos que eso de nuestra vida. Demanda nuestra vida. Cuando un padre de familia dice, yo doy la vida por mis hijos, sí, pero si no convives con ellos, no hablas con ellos, o no tratas de entregarle a Cristo la perla de gran precio, simplemente tú amas a una persona pero a tu manera, porque el día que te desobedezca tú o le pasas por alto su pecado por el amor que le tienes, o simplemente tú no le estás dando tu vida. El dar tu vida es de que no solamente vas y trabajas por ellos, no, eres un proveedor a lo mejor, pero el dar la vida es más allá que eso. Es que estás dando tu tiempo, estás dando tu vida. Tu tiempo es tu vida.
Y hay muchos proveedores, padres proveedores, pero no conocen a sus hijos. Muchos se van a trabajar fuera porque no hay trabajo aquí y hay una escasez de trabajo. Y ya busca uno, yo he buscado ayudantes para un trabajo y no hay, todos se fueron. Y se van allá y según ellos es que lo hago por mis hijos. No, tú lo haces porque quieres el sueño americano, algunos. Algunos sí por la necesidad y que tienen que proveer. Y están al pendiente con sus hijos porque llegan y se ponen a cuentas. Pero hay otros que simplemente van y vienen, regresan y simplemente platican de trabajo. Se juntan con los mismos compañeros con los que están trabajando para criticar al patrón, para criticar al otro compañero. Y digo, ¿qué no vienen a descansar? No, vienen a platicar, se emborrachan y hacen todo y no hacen caso ni a la esposa ni a los hijos. Que no les extrañe el día de mañana. Ahora, por eso, si Él dio su vida, Él demanda nuestra vida. En Colosenses 1:13 al 14 dice así, si gusta apúntelo porque traigo algunas escrituras. Dice, Él cuando nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. No puede haber redención si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Y en este caso, el redimir es que alguien, en este caso, se está dando el pago por un esclavo. Nadie puede decir, vamos a decir, una subasta de esclavos. Pues yo quiero aquel, deme aquel. Sí, pero cuesta. Cuesta dinero. En el caso de Israel, ¿le pertenecían a quién? Al faraón, ¿correcto? Porque ya eran esclavos, se habían vendido como esclavos por alimento. Y así fue lo que pasó. Puede que ellos estaban en ese lugar como esclavos y se habían acostumbrado tanto a esa esclavitud que no sabían cómo vivir su libertad después de que fueron librados de Egipto. Bueno, pero ese va a ser otro tema. Pero dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en este caso, los ha librado de Egipto, y a nosotros nos ha librado del mundo, aunque estamos en el mundo. Pablo dice, estoy en el mundo, mas no soy del mundo, ya le pertenezco al reino de Dios. ¿Amén? Amén. Okay. Dice, y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo. Okay. Cuando dice el Señor Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de Él mismo. Es un pedacito del reino de Dios que vamos a estar allá. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Pero un día que seamos librados de este cuerpo pecaminoso, vamos a estar en la presencia de Dios, en el reino de Dios, en el paraíso con el Señor. ¿Amén? Ahora dice, y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Quiere decir que el pago que dio por nosotros fue su sangre. Dice, el perdón de pecados a través de la redención. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, el sacerdote era el intercesor, era el mediador en este caso. Cuando venía el pecador, se presentaba en el templo y el sacerdote simplemente tomaba esa ofrenda, ese sacrificio, ese holocausto, vamos a decir una oveja, la tomaba y la presentaba ante Dios. Él era simplemente el mediador. Y el mediador para nosotros es Cristo Jesús. Un mediador, miren, así como cuando a veces vienen a consejería conmigo y viene el matrimonio. Ahí voy de chismosote yo. Se sienta el matrimonio y ella empieza, es que no me dices, que no me atiendes, que no esto, y todo lo que tengo que te lo doy, que todo lo que trabajo es para ti, dice él. Y de una manera u otra no se están entendiendo, y yo, como estoy fuera de su círculo, lo veo claro y soy el mediador. En este caso le digo lo que ella quiere decirle, y lo que él le quiere decir se lo digo a ella. Es que no le estás entendiendo, varón.
Ella te está diciendo que te necesita, que no necesita tu cheque, te necesita a ti. Y a ella le estoy diciendo, es que no le está entendiendo, él lo que quiere es que lo respete. Cieda y cieda, ya, soy el mediador, nada más. Y así, ya contento, es un algarito, le diga, que sigue. No, se crea. Pero el hecho es así, hermanos, de que soy el mediador y había un pleito entre el hombre y Dios. Estamos distanciados, estamos aparte. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque había un pleito entre Dios y el hombre. El hombre no entendía a Dios. Dios quiere que hagamos esto, y cómo quiere que hagamos esto, y por qué quiere que matemos a ovejas, a niños, a mujeres de pecho y todo eso. Hablando como a Samuel le dijo, ve y mata a los amalecitas, Amalek, y mata todo lo que está ahí. Y no entendían algunos. Hoy por hoy muchos siguen cuestionando, es que es un Dios malo, es un Dios cruel. Pero la intención de Dios es desde que mates el pecado que está en tu vida. Y Dios tenía un pleito delante del hombre. Pero un día dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y envió a un mediador, Cristo Jesús, que Él es el que intercede por nosotros día y noche. No hay una mediadora o corredentora, hermanos. No. Es un solo mediador, dice la Escritura. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual está intercediendo por nosotros. Él nos trajo, porque dice la Escritura que estudiamos la semana pasada, en Hebreos, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, a través de los profetas, a través de la ley, la palabra de Dios, no le entendían. Ahora nos ha hablado a través de Cristo Jesús. Es que no le estás entendiendo a Dios, le está diciendo Jesús a la gente. Es que no has entendido de sacrificio, no quiero sacrificio, sino que no has entendido misericordia quiero. Ahí está intercediendo Dios, Jesús con el hombre, con el hombre por Dios. Es que no me has entendido. ¿Se complace Jehová en los sacrificios y holocaustos o en que se obedezca la palabra de Dios? Y estaba enseñando, y entonces ya nos trajo el espíritu de la ley. No solamente que hiciéramos, hace esto, guarda esto, no comas esto, vístete así. No, ahora nos está diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. Que entendieran lo que estaba dentro de la ley, la esencia de la ley, misericordia, la gracia, la justicia, la redención que estaba en Cristo Jesús. Yo te estoy trayendo no mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre. Es lo que está haciendo Jesús, lo que hizo Jesús, y ahora nos deja el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo para que le entendamos a Dios. Y Jesús está en el cielo, en este caso a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros. Perdónalos, tan fellitos. Son mujeriegos, son parranderos, jugadores y le van a la América. Y se merecen el castigo eterno. Ay, no sé qué. Pero no los mires a ellos, mírame a mí. Y Él es el mediador. Por eso quedó suspendido en una cruz, no tocando tierra, no tocando lo humano, pero tampoco no tocando el cielo, como mediador, porque Él es el único conducto, el único medio de salvación a Dios. Amén. Denle un aplauso. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, en este caso Él, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Hay un dogma en la iglesia tradicional que se llama la transubstanciación. Esto quiere decir lo que es la hostia. Ellos dicen que literalmente esa hostia, es una galleta, sin ofender, no quiero ofender a nadie, pero esa hostia se convierte literalmente en carne, y tú lo tienes que creer por fe. Es un dogma de la iglesia tradicional, y eso quiere decir de que lo parten, y otra vez el sacrificio, es el misal, otra vez lo matan, y otra vez lo matan, y otra vez lo matan, y otra vez
Por eso no se puede, una de sus dogmas es de que no pueden recibir la hostia si no se han confesado. Se confesaron y ahora otra vez sacrifico a Cristo y ahora me perdonó. Perdón por el sarcasmo. Pero en este caso, dice aquí la Escritura, y yo le voy a lo que dice la Biblia. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él fue la ofrenda. Él no dijo, yo traigo la ofrenda. No, dijo, yo soy la ofrenda, dijo Jesús. Yo soy el sacrificio. Dice, entró una vez y para siempre. Quiere decir que tampoco existe el purgatorio. Una vez solamente y para siempre. Ya no tengo que pedirle perdón por los pecados pasados porque esos ya me los perdonó. Lo que sí le tengo que pedir perdón es por lo que sigo haciendo, que eventualmente me voy despojando del pecado, pero eventualmente caigo porque soy un humano y soy imperfecto. Pero no por lo pasado, dice, porque entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está, pastor, eterna salvación. Ese es el acto soberano de Dios. En Gálatas 3:13 menciona así: Cristo nos redimió, en este caso nos compró, dio el pago por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿cuál maldición de la ley? En este caso, de todas las escrituras del Antiguo Testamento, no. Vamos a leer para entender. Cristo nos redimió de la maldición, como diciendo, nos libró de la ley, hecho por nosotros, y está entre paréntesis, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. La ley, en este caso, el mandamiento era de que maldito es aquel que es colgado en un madero. ¿Se entiende? Síganme con atención. Cuando dice, Cristo nos redimió, nos libró de la crucifixión, porque era lo más seguro que teníamos. Dice el Señor Jesucristo, el que quiera ganar su vida, la perderá. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tome su muerte. Por eso cuando nos bautizamos, es una manifestación interna de una fe interna a un pueblo, de una fe externa. Se está haciendo externo porque lo estoy haciendo públicamente. Yo le estoy diciendo a mis hermanos en Cristo y al mundo entero, le estoy diciendo al mismo faraón, al mismo Trump, al mismo presidente de quien sea, a cualquier asociación, a cualquier sindicato, yo le estoy diciendo, yo estoy muriendo al mundo y me sepultan simbólicamente en una tumba de agua, y cuando me levanta el ministro, estoy viviendo para Cristo. Me ha revivido el Señor. Denle el aplauso. Me ha librado de la muerte, de la crucifixión. Déjeselos parafraseo para entenderlo. Cristo me compró y me libró de la maldición de ser crucificado, hecho por nosotros maldición. Quiere decir que Él se vistió con mi pecado y se subió voluntariamente a la cruz. Por eso dice Mateo 20:28, dice así. Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Aquí no dice todos, aunque en otras escrituras dice todos. Pero ese todos no son todos, porque ese todos está sujeto al arrepentimiento, a la fe de creer en Él. Por eso me arrepiento, porque creo en Él. En este caso, dice, como el Hijo del Hombre, en Mateo 20:28 dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Ahí está. Yo soy el Cordero inmolado. Yo soy el Cordero inmolado que estuvo inmolado desde antes de la crucifixión, desde antes de la fundación del mundo, perdón. Dice, y dar su vida por rescate. Nos rescató, nos libró de Egipto como en Israel, y pasaron los primogénitos por el mar. Fíjense, rescató. ¿Y qué fue lo siguiente? Vamos a tomar de los israelitas, los hebreos. Los libró de Egipto y luego pasaron por ¿dónde?
por las aguas. Y después viene que la santificación, que es el desierto. Y tú y yo estamos por un desierto todavía, pero ya pasamos por las aguas, ya cruzamos ese mar y ni los pies nos mojamos, como los hebreos pasaron. Ahora, ¿qué les faltó a los hebreos por 40 años ahí en el desierto? Bueno, literalmente les faltó agua, les faltaba comida y todo eso, pero Dios a su tiempo llegaba con lo que necesitaban. Así es, hermano. Camina en fe, camina cargando tu cruz, camina crucifica cada día más tu carne y vas a cruzar. Dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, en 1 Corintios 7, 22, 23 dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Ahora, aquí hay una palabra que no es muy común, liberto. Esa palabra liberto habla de la acción cuando un hombre compraba un esclavo y lo llevaba al servicio del templo. Y cuando lo llevaba al servicio del templo, en este caso, lo llevaba al templo, pero ese esclavo ya jamás se podía volver a vender o intercambiar o llevarlo a una subasta, porque ya había sido entregado para el servicio en el templo. ¿Me explico? Seguía siendo un esclavo, pero ahora era un esclavo al servicio del templo, en este caso del sumo sacerdote, de los levitas y todo eso, para que limpiara, barriera, hiciera lo que tenía que hacer. Ahora, con esa explicación, leemos otra vez. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, y nosotros éramos esclavos del pecado, ahora nos hizo libres, sí, pero dice en este caso, liberto es del Señor, porque nos compró con un propósito, hermanos. No te compró para vaciar el infierno, te compró para que estés al servicio de la iglesia, en este caso del Señor. ¿Me explico? No es el edificio en sí, no, sino al Señor. Pero como sirvo al Señor, cuido la casa de mi Padre. ¿Se entiende? Okay. Para que no la destruya. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esto nos corrobora de que seguimos siendo esclavos, siervos del Señor. Amén. Ahora dice, por precio fuisteis comprados. Ah, caray, ¿alguien pagó por mí? ¿Yo le interesaba a alguien? Sí, a Dios. Y dio el pago, que fue su Hijo. De tal manera amó Dios al pecador, al mundo, que entregó a su Cordero y lo crucificaron, lo mataron, lo escupieron, lo abofetearon, le clavaron una corona de espinas, se le incrustaron en su cabeza y lo crucificamos por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él cree, en su redención, tenga vida eterna. No se pierda, porque perdidos ya estábamos. Pero dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra, y andando en este camino, por torpe que sea, no me perderé. Amén. Sigue diciendo así, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, no vuelvas a Egipto, no vuelvas a la esclavitud otra vez, no vuelvas al pecado. Amén. Okay. Para esto voy a concluir con una historia, que es una historia muy bonita en el libro de Oseas. Vamos a Oseas, ¿no? O sea, bien fresa, Oseas, ¿no? Oseas está después de Daniel, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego Daniel, y luego sigue Oseas. En Oseas 1 y 2 leemos. Ahí me alcanza, córrele. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí el reino ya estaba dividido. Oseas capítulo 1, versículo 1. Y estaba dividido
los israelitas, en este caso el pueblo de Israel, se habían dividido 10 tribus y las 2 tribus de lo que es Judá y Rubén. Dice, el versículo 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y aquí dice, habla Dios a su profeta. Dijo Jehová a Oseas. Es algo personal que le dijo. Esto es para ti, Oseas. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok. Aquí es una profecía que le dice, ve y cásate con una prostituta. En este caso, según algunos eruditos, no se podía, no podría ser que Dios mandara o contradijera su palabra. Sin embargo, lo que nos deja ver las escrituras es de que Oseas era en una edad joven o adulta joven que aún no se casaba y que su esposa aún no tenía hijos, pero le está hablando proféticamente, ella te va a engañar, ella va a adulterar y va a tener hijos, y esos hijos, y yo quiero que tú los recibas. Es una historia que, aunque no lo cree, tiene un final muy bonito. Y algo así como, yo no quiero pasar por eso, pero Dios, en su sentir que estaba sintiendo por el pueblo de Israel, yo quiero que vivas lo que yo estoy viviendo. Le está dando la oportunidad a Oseas que viva ese dolor que Dios sentía cuando Israel se iba a los dioses ajenos. Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, dice, la cual concibió y dio a luz un hijo. Se fija cómo no había tenido hijos. Como lo dijo en este caso, proféticamente, en ese presente le dijo, ve y cásate. Ahora, él se pudo casar con una mujer que iba a adulterar. Él no era sacerdote, un sacerdote no se podía casar con una prostituta. Pero como lo dijo anteriormente, le está advirtiendo, ¿sabes qué? Dios puso en él un sentir por esa mujer llamada Gomer. Pero no solamente eso, sino que también le dijo, le va a advertir, te va a poner los cuernos. En otras palabras, te va a traicionar y yo te voy a enseñar algo. Y dice, y dijo Jehová, no quiero entrar en tanto eso porque voy a lo esencial. El libro de Oseas es una historia de amor, de un amor real, trágica y veraz. Nos habla de la historia de un joven profeta y su esposa, pero también nos relata del amor de Dios por su pueblo, en este caso Israel, y la respuesta de su amada, su novia. Dios mostró su amor, fidelidad, protección a una nación que sabía que le iba a ser infiel. Ahora, ¿eso lo fue descubriendo con el tiempo? No, Dios ya sabía, por eso tenía a Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es donde entra su omnisapiencia, su omnipresencia, y que en su presencia, el previo conocimiento de todas las cosas, Él fue proveyendo todo un camino para Israel, desde el llamamiento a Abraham. Yo sé que no me vas a ser leal, yo sé que no has creído en mi palabra y por eso te vas a meter con una esclava y de ahí van a ser un hijo de fornicación llamado Ismael. Dios ya sabía que Adán iba a fallar. Por eso ya tenía a Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ya sabía que Dios decidió amar a una nación antes de que fuera nación. Dios decidió amarte a pesar de que le ibas a fallar. ¿Ya lo van entendiendo? Ya para que lo personalice. Si no, pues de historias puedo platicar historias, pero tenemos que aplicar a cómo lo aplico a mi vida y cómo puedo llevarlo a una reflexión para un cambio. De nada serviría leer una historia y qué bonita la historia. No, ¿qué aplicas en tu vida? ¿Y cómo vas a reflexionar? Si no predicas, tiene que haber eso, una reflexión, amén, para corregir. Ahora, dice que Dios mostró su amor, fidelidad y protección a una nación que sabía que le iba a ser infiel.
Dios ya sabía que se iban a ir con los Baales, que se iba con Astaret, con Astarot, con todos los dioses del mundo. Bueno, y Dios le hizo sentir a Oseas, aparte de esto, déjenme les digo una aclaración. Oseas, el nombre de Oseas significa Salvador. Fíjense, no es casualidad, hermanos. Le está diciendo a su Salvador, en ese tiempo quiero que vivas, quiero que experimentes en carne propia lo que yo estoy sintiendo con la nación de Israel. Y dice, Gomer, en este caso su esposa, abandona a su esposo por irse en pos de la lujuria con sus amantes que le ofrecían lo que ella creía que no tenía. Dice más adelante, dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 5, dice, porque su madre se prostituyó, hablando de Gomer, dice, la que le dio a luz, la que los dio a luz, hablando de sus hijos, dijo, se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, en este caso los padres de sus hijos. Dice que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. En este caso, ella creía que ellos le proveían eso, pero vivía en la casa con Oseas. O sea, que vivía bajo el techo. El que le estaba dando la protección era Oseas. Pero ella no veía eso. La infelicidad es no apreciar lo que tenemos. La felicidad es apreciar lo que tengamos. Sea mucho, sea poco, sea grande, sea corto, sea chaparro, sea gordo, sea como sea. Aprecie lo que Dios le ha dado. Vemos cómo su esposa se fue con sus amantes, en este caso porque según ella no tenía seguridad. Ellos me van a proteger. Alguien dice, hay un dicho que dicen, hablando de Satanás, dice, mal paga al que bien le sirve. Muchos han decidido servirle mejor a Satanás que a Dios. ¿Y cómo le va a pagar? Mal. Yo no quiero nada con Dios, y se van al mundo, y ahí andan en el mundo, y pum, les pasa lo que les pasa, y luego ahí andan. ¿Seré yo, maestro? En la soberanía, veamos el capítulo 2, versículo 14. Fíjate, bueno, en este caso, ella se fue, se abandona a su esposo, no le importa, ni sus hijos le importan. Abandona a su esposo y se va a vivir su vida loca, a su manera. ¿Y quién se lo quitará? Dice la canción. Versículo 14 dice, pero he aquí. Ese pero habla de lo contrario. Amén. Okay, dice, aquí dice Dios, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En la soberanía de Dios, Dios permitió que la nación de Israel sufriera en manos de sus amantes, como Siria, como Babilonia, que vino a caer a servirle a Nabucodonosor. Y ahí andaban sus amantes. Ellos pensaban, no, yo acá, yo con este, y empezaron a servir a sus dioses, de una manera u otra. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesús, Él había decidido amarnos antes de la fundación del mundo. Él permanece fiel, pero nosotros somos infieles. Y Él en su soberanía permite aflicciones para hablarnos al corazón. Él no nos obliga tampoco. Tú decides, permite una aflicción, tal vez en tu matrimonio, una escasez, una enfermedad con tus hijos, contigo mismo, pero tú decides, como ya enseñé. Cada quien decide, cada quien es responsable de lo que va cargando por dentro. En este caso, permite las aflicciones para hablarnos al corazón. Yo sé que usted está aquí porque Dios permitió una aflicción en su vida para que le entendiera.
porque ya le había hablado de muchas maneras. Y usted, no, ándele, mi hijo, entréguese al Señor. No, mamá, y eso es para los viejitos, eso es para eso es para los débiles de corazón, esos que no entienden, esos religiosos. Y miren, ahora alzamos hasta nuestras manos. Me rindo, Señor, me rindo. Y cantamos, y le alabamos, y le glorificamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido. Aquí en este mismo libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nada más leo este versículo, una parte. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, que dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por falta de conocimiento. Ahora, déjeme decirle que el conocimiento, eso no trae la sabiduría, hermanos. Tampoco trae el crecimiento. La madurez y el crecimiento es algo que se va dando gradualmente. Es algo que vamos creciendo. Como bebés en Cristo, bueno, pues lechita, puré de papa, vamos creciendo, no sé, fruta, algo, pero ya después, un filete. ¿Sí o no? A veces predico y a algunos se les atora aquí un filete. Cómaselo. Mastíquelo bien. Vuélvalo como las vacas. ¿Cómo dicen? Rubean. Vuélvalo a mascar. Si se está muy grueso, másquelo otra vez. Otra vez. Según los doctores dicen que debemos de masticar 10 veces la comida antes de tragarla. Y es una palabra correcta, de tragar, para que no se ofenda. Ahora, en el caso todos estamos aquí por una aflicción, ¿no es cierto? O alguien dice, no, yo vine porque hoy decidí seguir al Señor. No. Dice, el mismo Señor Jesús, habla del Señor Jesús, y Él aprendió a obedecer. ¿Que no era obediente? Sí. De Él brota la obediencia. Sin embargo, aprendió a obedecer, llevándola hasta la cruz del Calvario. En este caso, Él permitió todo esto, ¿para qué? Para hablarnos. ¿A dónde? Al corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Ya, deje esas cosas, deje esa rebeldía, deje ese adulterio, deje esa mentira, deje ese chisme. Déjame hablarte al corazón. Deja la amargura, deja el resentimiento, deja la codicia, deja la avaricia. Fíjense cómo nos decía Job, decía, yo sé que mi Redentor vive. Ese es el otro lado. Cuando ya nos vemos en una necesidad, yo sé que mi Redentor vive, basado a un conocimiento que tengamos de Él. Fíjense lo que nos dice más adelante. En el versículo 19 en adelante dice, y te desposaré. Esto habla ya después de que unos hayan entendido, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esa palabra conocer quiere decir que voy a tener intimidad contigo. Ahora sí te voy a hablar al corazón y voy a tener intimidad contigo. ¿Se acuerdan que una de las cinco vírgenes dijeron, el Señor les dijo, no te conozco, no hay intimidad contigo? Por eso no es de que vengamos a conocer solamente de Jesús, sino que vengamos para que Él nos conozca, para que tenga intimidad con nosotros. Cuando nosotros nos abrimos nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre y se produzca en un cambio. Ahora, la fidelidad, fíjese cómo dice el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad. La fidelidad va más allá de irme cuando yo quiera. Hay muchos que dicen, no, yo ahí tengo mis capillitas. ¿Sabían ustedes que hay madres que le dicen, mire, mijo, está bien que se vaya con las capillitas, pero siempre regrese con la catedral, con su esposa? Y una vez lo escuché así, ¿cómo hacer así? Y una madre diciéndole a su hijo, aprobándose su adulterio. No, va a ir al infierno si no le dices, lo confrontas con su pecado.
Y hay muchos que van a ir al infierno porque sus padres nunca les estorbaron al pecado. ¿De qué serviría a nosotros venir a la iglesia y no les estorbamos para que no pequen a gusto? No, mijo, yo voy a orar por ti. No, estórbele. La fidelidad va más allá de irme. Te dejo cuando yo quiera y luego regreso. O cuando me ofenda mi esposo, yo te dejo. Y cuando alguien cuando alguien me hable bonito, ahí el compañero de trabajo, que el carnicero, que la muchacha ahí que me sirve el café en la oficina, quien sea, y te empieza a hablar bonito. ¿No le dieron lonche ahora? ¿No le hicieron lonche ahora? Ay, si ¿quién fuera su esposa? Si yo fuera su esposa, mire que todos los días le hacen... No. O por un momento de tribulación. Hay un momento de escasez. Miren, cuando hay una situación financiera en la casa, pues que no hay para la renta, no hay para dar el pago de esto, de aquello, ¡pum! Se separaron. ¿Y dónde está esa fidelidad que dijeron delante del ministro? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y dijeron, amén. Sí, se aceptó. ¿Y qué pasó? ¿Se fijan cómo somos infieles? Somos. ¿O no? Ustedes, no, somos infieles ante Dios, porque le fallamos, ¿no? O cuando alguien, en este caso, cuando hay una escasez o una enfermedad o una tentación, mire, usted no va a saber lo que es una tentación hasta que se vea enfrente. Usted puede decir, no, yo estoy firme en el Señor. Pero usted no va a librar esa tentación hasta que no pase por esa situación. Aquí yo puedo estar muy bien. Amén, gloria a Dios, amén, hermanos. Y hacerles un bailecito aquí. Y todos emocionados. No, pastor, cuando sales de aquí, cuando te ves tentado a llevarte una herramienta, cuando te ves tentado, cuando alguien, qué bonito predicó, pastor. Cuando te ves tentado inclusive a una tentación con una mujer. No me vean, también es para ustedes. La fidelidad es resistir, hermanos. Aguantar, soportar. La fidelidad no solamente es de que me voy con otro y luego regreso otra vez. Es que le soy fiel. Ya se dejaron los novios, yo ya regreso otra vez, ya. Ese no es un hombre fiel o no es una mujer fiel. Una mujer fiel es de que ya se casaron y se mantiene fiel en la salud y en la enfermedad. Así es el trato que Dios quiere que tengamos con Él, en la fidelidad. No me vengas con tu alabanza cuando recibiste tu income tax. Álzame tus manos cuando estás en una necesidad. Cántame. Es olor fragante para mí la alabanza y la adoración cuando estás en una enfermedad. Decía Pablo y Silas después de haber sido azotados y cantaron alabanzas al Señor. Adoraron al Señor. Y en ese momento hubo un terremoto y vino el Señor a su presencia para librarlos de ese lugar donde estaban encarcelados. Y así es, hermanos. Dios pagó la redención para siempre. Sin embargo, Él nos visita cuando le necesitamos. Porque Él es fiel. Y vino la redención. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Ya estoy terminando. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Quiere decir que ya no vivía con él, ya lo había abandonado, y Dios le dice, ve y otra vez, júntate con ella, tómala por esposa. Gomer se dice que había vivido un tiempo sola. Es como aquellas mujeres o un hombre que dice, yo me voy de la casa, te vas de la casa. He conocido pastores que deciden irse con su amante, se van. Dejan la iglesia, dejan a su familia y se van, y luego ya después piensan que ese amor eterno les va a durar nada más 2 semanas. Que cuando se te acabó el dinero, se te acabó el amante. Y dejaron todo y después andan viviendo perdidamente, limosneando. Y llega el punto en que Gomer
se cree que estuvo viviendo a sus despensas ella sola. Tanto así que tuvo que venderse como esclava sexual, esclava para atender a su amante en la enfermedad, que le sirva, que le recoja la casa, que le hace, pero sigue siendo una esclava. Y Gomer era una esclava. Y Dios le dice a Oseas: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré, aquí habla ya, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Aquí es donde vemos la redención. Le dijo otra vez, ya le había dicho, ve, cásate con ella, te va a fallar. Le falló. Sin embargo, otra vez ve y cómprala, porque ya se había vendido como esclava. Y nosotros, en el pecado, nos vendimos al enemigo, a Satanás, y después el Señor nos compró. Vemos cómo Oseas vuelve y compra, y dice, la compré. Y es lo que Oseas está hablando de Cristo Jesús. Vino y nos compró, aún así que le habíamos fallado, aún no le conocíamos. Pero al ver su amor, al ver su fidelidad, nos atrajo con lazos de amor para ahora amarle y servirle como Él se lo merece. Por eso me menciona, dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Aquí nos habla cuando Dios vuelve otra vez. Ahora sí, vuelve otra vez y compra a su pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A final de cuentas vino y compró no solamente a los judíos como Pedro, Mateo, Juan, sino que también nos compró a nosotros mismos, en este caso a nosotros como gentiles, que no nos lo merecíamos porque andábamos con dioses ajenos. Pero ahora vino el Señor y nos compró y pagó por nosotros. Y nos compró con su sangre preciosa. Gomer ya no valía nada. Gomer ya había pasado a ser esclava de su amante y ya había perdido su pertenencia, su valor. Gomer ya no valía mucho para nadie que no fuera Oseas. Nosotros no teníamos ningún valor para Satanás. No. Por eso nos tenía como esclavos. El pueblo hebreo no valía para nada para Faraón. Pero ahí estaban. Tú me sirves, porque me sirves. Y en este caso, vemos cómo aún así no valía para nadie. Por eso estaba como en una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El dueño de Gomer. Mas para Oseas valía mucho. Y dio todo lo que tenía para comprar otra vez a la que había sido su esposa. Mas él la amaba como Dios ama a Israel. No importa lo bajo que caigamos, Dios estará dispuesto a comprarnos, a redimirnos y a levantarnos otra vez. Pero aunque para los demás no tengamos valor alguno, para nuestro Redentor valemos mucho. Y se entregó por nosotros, pagando con su propia vida, para que nosotros, al entender, le entreguemos también nuestra propia vida, voluntariamente, por haber entendido de la redención y de su amor por mí y por ti. Como leíamos en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, Dios se ha manifestado a través de la justicia por la fe en Jesucristo. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios.
y fuimos redimidos, menciona así. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia. Gomer no merecía que pagaran por ella, ni 15 siclos de plata, ni la cebada que pagó por ella. Gomer no tenía ningún mérito propio, a pesar de que Oseas tenía muchos motivos para divorciarse de ella, no lo hizo. Y así como Dios tenía todo para divorciarse de su pueblo de Israel, no lo hizo. Él lo sigue amando. Dios le dijo que la comprara, la redimiera, la llevara a su casa. Y en este caso, cuando vino Cristo, pagó por nosotros. Y un día vendrá por nosotros, como la novia. Y el novio va a venir por ella. Y dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Y dice, y la amará. Ni Gomer merecía el amor de Oseas, ni nosotros el amor de Jesús. Lo único que merecíamos era el infierno por infieles. Por eso no es solo regalo inmerecido, sino que a pesar de que por mi causa se entregó y murió por mí, me está dando vida eterna por su redención. Por eso, hermanos, es importante que entienda lo que es la redención. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Habla de aquel niño que se puso a crear un barquito. Un barquito en lo cual él se tardó mucho tiempo. Pero en ese tiempo que él se tardó, se deleitaba en el Señor, más bien se deleitaba haciendo su barquito. Y veía la manera de tratar con todos sus detallitos, todos los detallitos de ese barco. Él había aprendido el oficio de su padre, que era carpintero. Hizo su barquito muy bonito, muy hermoso. Y un día decidió soltarlo a la orilla de un río. Y fue lo que Dios hizo. Después de crearnos, nos dio ese libre albedrío para que nosotros decidiéramos. Y vinieron las corrientes del río y se fueron llevando y apartando ese barquito. Y se fue ese barquito y se perdió. El niño lloró y lloró por su barquito. Pasando el tiempo, pasó por una tienda donde en el mostrador vio su barquito. Ese es mi barquito, decía, ese es mi barquito, yo creé ese barquito. Llega con el dueño de la tienda y le dice, ese es mi barquito, ese es mío. Cuesta $100. Sí, $100. No tengo ese dinero. Cuesta $100. Al dueño no le interesaba, pero sí le interesaba la ganancia. Ese niño fue y trabajó hasta juntar los $100. Y un día regresó a la tienda y le dijo, vengo por mi barquito, cuesta $100. Aquí está. Dijo el Señor Jesucristo en la cruz, consumado es. Estaba dando el pago por nosotros. Consumado es. Y después tomó su barquito, lo abrazó con tanta misericordia y le dijo, eres mío 2 veces, porque yo te creé, pero también te redimí, también te compré.
dice el Señor, con mi sangre preciosa. Dale un aplauso, Señor. Vamos a orar, amigos. Con esto también despedimos a nuestros hermanos en Cristo. Dios los bendiga.